Muy bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Con el gusto de siempre les saluda Mario Hernández Sandoval. Esta es una transmisión sabatina y vamos a hablar de un tema que casi nunca hablamos de él. Hablo del deporte, pero esto tiene que ver con una planta conocida como la verdolaga, que está a ras de suelo, pero se extiende bastante. O si quiere usted, nos vamos a las alturas y tenemos los ahuehuetes, ¿no? Me refiero a la corrupción. Así está la corrupción. La vemos no solamente en política, la vemos en cultura, en todos los sectores de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de la corrupción en la Federación Mexicana de Fútbol. Y para este tema, también sorpresivo, nos acompaña el maestro Jaime Garduy Margueta, que es antropólogo, arqueólogo, investigador del Centro INA de acá de Chetumal, y también anda trabajando en las cuestiones sindicales ahí del INA, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos por leer el documento o nos lo quieres comentar o lo leemos como tú quieras? Amigos, muy buenos días. Pues sí, como dice Mario, normalmente abordamos temas de antropología, de arqueología, en fin. Y pues sorpresivamente, hoy vamos a tocar un tema, como dice Mario, sobre cuestión de fútbol, específicamente de la Federación Mexicana y la corrupción. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, miren, este programa es porque su servidor escribió una hojita que se las voy a leer. Bueno, ahí la tiene Mario en pantalla, pero se las vamos a leer. Dice así: asunto, denuncia de mafia de fútbol en México, no ascenso ni descenso. Ciudad Chetumal, Quintana Roo, lunes 13 de mayo del año 2024. O sea, ya tiene varios meses. Señor Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, Zurich, Suiza. Amigo, con profunda vergüenza me comunico con usted como un aficionado al fútbol para denunciar que en México el fútbol profesional, está manejado por una mafia, que sus intereses económicos no han permitido en 5 años el ascenso a la primera división y el descenso a la llamada Liga de Expansión. Se sienten dueños del fútbol y hacen lo que quieren. En primera división, no importa desde el punto de vista futbolístico lo que los equipos hagan. De los 18 integrantes, cuando menos 6 de ellos tienen una pésima calidad y no descienden porque pagan sumas millonarias en dólares. Mientras que en la Liga de Expansión, los equipos se rompen el alma tratando de ser campeones y de esa manera les den la oportunidad de ascender a la primera división. Pero esa oportunidad no llega porque la mafia del fútbol mexicano todo lo tiene calculado en dólares para que nadie ascienda. Como ustedes saben, la FIFA tiene afiliados a 211 países alrededor del planeta Tierra y en todos ellos, en la competencia se produce el ascenso y el descenso de equipos. Solamente en México no. Con tantos países afiliados a la FIFA, probablemente no conocen a detalle la situación del fútbol en cada país y seguramente desconocen que en México no hay ascenso ni descenso debido a la mafia del fútbol. Por lo anterior, es que les pido que ustedes intervengan como cabeza de fútbol mundial en la Federación Mexicana de Fútbol para democratizar la organización del fútbol mexicano y que se acabe la mafia, que regrese lo que había sido siempre, el ascenso y descenso de equipos para que el fútbol mexicano sea más competitivo.
Agradezco infinitamente su atención, esperando que pronto se corrija la situación del fútbol mexicano. Atentamente, arqueólogo y antropólogo social Jaime Garduño Argueta, celular y correo electrónico. Este documento, güey, lo enviaste hace 4 meses. Efectivamente. Al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Cuál fue la respuesta que recibiste? Hasta el día de hoy ninguna. Es más, no sé si realmente recibieron el documento, pero pues a veces cuando suceden cosas que no se envían, la compu te dice, no fue posible entregar tal cosa por esas cosas. Y no, o sea, en mi computadora todo sigue normal. Entonces yo pienso que sí recibieron este comunicado. Ahora, yo recuerdo hace años, no soy muy aficionado a este deporte, no ninguno, pero sí recuerdo hasta hace algunos años que al final del torneo, ya sea que fueran todos en un solo grupo o después en varios grupos, el que tenía menos puntos descendía, en tanto que en la segunda división, así le llamaban, había al final del torneo el que ganaba subía. Entonces había esto que tú dices. ¿Desde cuándo ya no se hace esto? Aproximadamente hace como 5 años, cuando empieza la pandemia, supuestamente para proteger la inversión de los dueños de los equipos, se dio el que dijeran, bueno, mientras está la pandemia, vamos a mantener que no haya ascenso ni descenso, y porque con la pandemia pues ya no había posibilidad de que la gente fuera a los estadios, tenía que traer su cubrebocas, una serie de cosas. Y dijeron, bueno, vamos a dejar esto en suspenso, vamos a suspender el ascenso y el descenso mientras pasa la pandemia. Y bueno, la pandemia ya pasó y todo esto, y los dueños de los equipos de primera división, con el presidente, pues ahí se confabularon y acordaron que no hay ascenso ni descenso, quién sabe por cuántos años. Y cada vez dicen, no, el año que entra, y aquí, que allá. Y el problema es que pues muchos canales de televisión y muchos noticiarios y programas especiales han dado a conocer de esta mafia, que pues ya, ¿cuál es el problema? Hay equipos, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de ningún equipo, pero por ejemplo, el Mazatlán, que jamás había existido, de pronto, hace como 3 o 4 años, apareció en primera división. Y dije, ¿cómo? Compraron una franquicia. Pues, entonces, no puede ser. Y entonces hay una serie de equipos con mucha tradición que están en la Liga de Expansión y no los dejan subir. Y entonces dice uno, bueno, se supone que el reglamento de la FIFA dice que los países deben tener una primera división y una división de ascenso, y eso que tú comentabas, cada fin de temporada uno sube y uno baja. Pero pues no ha sucedido acá. No permiten que los equipos asciendan, a pesar de que sean campeones del torneo, que sean campeones de campeones, nada. O sea, está cerrado y quién sabe hasta cuándo. A lo mejor hasta después del Mundial, y ve tú a saber qué pasa. Entonces, bueno, dice uno, ¿por qué suceden estas cosas? Obviamente sabemos que por el dinero. Pero todo esto, aunado a una serie de otras cosas, han hecho que el fútbol mexicano pues siga siendo mediocre, o sea, no levante. Y entonces esto no permite una competencia leal en fútbol, porque si algún equipo de primera división que quedó en último lugar dice, chispas, ya me voy a ir a segunda, y mi inversión y los jugadores y todo, entonces se confabulan con el presidente y dan una buena lana en dólares, ya no descienden. Al presidente de la Femex Food. Sí, o al grupo que maneja eso. Ahora, esta mediocridad del fútbol mexicano la vemos en los campeonatos mundiales.
Efectivamente. Porque fíjate, perdón que te interrumpa, No. hay una cosa que es real y usted lo puede ver, amigo televidente. Siempre le habíamos ganado a Estados Unidos. Siempre. Equipos mexicanos. Y desde que llegó Martino a la selección mexicana, ya no le ganamos a Estados Unidos. Ya Copa Oro y Copa esto y lo que sea, ya no le ganamos. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos más de 100 años de practicar el fútbol y los gringos tendrán 20 o 30 años. Y entonces, ¿cómo es posible? Nosotros éramos el gigante de la CONCACAF. Sí. Y ahora nos gana, pues casi hasta Guatemala, maestro. Yo recuerdo que el fútbol, Estados Unidos en materia de fútbol, soccer, se planteó un objetivo: en tantos años vamos a estar en los mundiales. Y empezaron a contratar a jugadores de talla internacional. Yo recuerdo eso, que por ejemplo a Pelé lo contrató el equipo Cosmos, y luego hubo un desfile ¿no? de ingleses, de cualquier país, siempre y cuando sean de lo mejor, los contratan. Y eso ha elevado el nivel de fútbol de ellos. Y también supongo que la ausencia de corrupción ahí. Sí, definitivamente. Y ahorita que comentas Pelé, hasta hubo un chiste una vez, que dijeron que Pelé se retiró, pero que el Cosmos le dijo, oye, vente acá con nosotros. Entonces dicen que a Pelé lo convenció un señor muy importante, que viene en los dólares. O sea, que lo convenció el dólar, el billete, para que Pelé regresara a las canchas. Y regresó, desde luego. Hay otro jugador que era de la selección de Inglaterra, que era muy bueno, que se casó con una de las Spice Girls. Él también estuvo ahí. Sí, ha habido muchísimos pero todos jugadores muy buenos, sí, ¿no? Sí, excelente. De unos 2 o 3 años para acá es que se han ido algunos mexicanos que no son muchos. Hay más de cualquier país, pero mexicanos muy pocos, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, fíjate que esto que de la corrupción en el fútbol, ya un periodista, pues no sé si sea quintanarroense, pero él dice que sí, no recuerdo su nombre, denunció en una de las mañaneras del expresidente López Obrador la corrupción en el fútbol, ¿no? Y le pidió que se investigara. Y no, nadie hace nada. Son todopoderosos. Sí. Porque ¿quiénes están metidos ahí? Las televisoras. El América tiene varios equipos. TV Azteca tiene varios equipos. Y eso es violatorio a los estatutos de la FIFA. La FIFA, sí. Se le llaman la multipropiedad. Efectivamente. Porque entonces hay un conflicto de intereses, ¿no? Efectivamente. Y no pasa nada. Pues no. O sea, el gobierno no puede intervenir ahí en esos presumibles actos de corrupción. Pues, sinceramente no sé si pueda, pero debería, porque eso sería en beneficio del fútbol, que las cosas se hicieran de una manera más honesta, porque hay una serie de situaciones que hasta ni nos imaginamos qué pasa en el fútbol. Porque así como está, yo no veo en México, y discúlpeme aquellos amantes de este deporte, como se maneja la Femex Food en México, no veo al fútbol como un deporte, sino como un negocio. Lamentablemente ha caído en eso, sí.
Sí, porque a veces, antes, no me acuerdo hace cuántos años, en México solamente se permitían 2 extranjeros que jugaran, 2 extranjeros y 9 jugadores mexicanos. Y ahora pues es al revés. Ahora entran a veces hasta 4, 5. No, entran hasta 9 o 10 extranjeros, o sea, no hay límite. Y eso le ha quitado, ¿cómo se llama? Le ha quitado oportunidades Claro. a las escuelas de fútbol de los equipos, Claro, que incluso tenían varias escuelas y en varios niveles, segunda división, en la juvenil. Sí, hay clubes que tienen hasta infantil, hasta primera división. Acá en Chetumal, no sé si recuerdas, le pregunto a la audiencia, no sé si llegaron a ver aquí cerca del monumento a la corrupción, sí. Ahí los Tuzos tenían una escuela de fútbol Pachuca, pero también había, creo que, una escuelita de fútbol del América. Y había de Atlas también. Sí. Y entonces, pues era ¿qué? Un engaño, porque siempre le dan preferencia a los extranjeros. Lamentablemente sí. Porque son negocio. Sí, efectivamente. Yo recuerdo hace muchos años decían, México, tierra de porteros. Y si tú ves, los porteros son de todos lados, y los pocos son los mexicanos que hay en primera división. Y dicen, no es posible. Entonces, ¿cuándo van a dar la oportunidad a jugadores mexicanos de las escuelas estas? Que pues hay millones y millones de practicantes del fútbol en nuestro país. Entonces, hay muchísimos jugadores. Y esas escuelas pues se encargan de formarlos ya como jugadores mejor preparados para tener una visión para la primera división, valga la redundancia. Miren, desde el ámbito fiscal, también lo han comentaristas, gente que conoce, ¿cómo se llama? Mucho de fútbol, que toda su vida ha estado metida en la comunicación deportiva, en particular del fútbol, han revelado que hay dos nóminas. Una que es la auténtica, la que registra el equipo, ¿no? Con un precio y con un salario. Pero hay otra que es secreta, que solo la maneja entre el jugador, el promotor y la directiva o el dueño, en donde aparece el costo real, la compra, la transferencia y cuánto están ganando. Entonces estamos hablando aquí de una escamoteo al fisco. Por ahí no pueden entrar. ¿Te acuerdas? Al Capone no lo pudieron joder de ninguna manera, pero sí a través del fisco. Pues debía haber alguna manera, pero pues hay mucha gente coludida con todo esto. ¿Quiénes estarían coludidos? ¿Empresas? ¿Gobiernos? O sea, las televisoras. Los equipos de fútbol, desde luego. Las directivas. Sí. No sé si estás enterado, hay un nombre, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, y que lo han denunciado en programas de análisis, un tal Hurtado, que creo que vive en Estados Unidos, que él tenía tanto poder que prácticamente manipulaba o estaban a su servicio dueños de equipos, de varios equipos, o de las directivas, y ellos contrataban a los jugadores, entrenadores y jugadores que le convenían al promotor vender, obviamente
con precios inflados y después dividían. Y uno de esos equipos que se ha mencionado mucho es al Cruz Azul. Órale. Que le vendían disque joyas, ¿no? Que el hermano, el primo de Maradona, de que no sé qué, y a la mera hora siempre perdían y perdían, ¿no? En las finales. Y también se ha hablado de que hay también una mafia de promotores que manejan a entrenadores de fútbol. No lo dudo. Y luego también se ha señalado, aunque nunca se ha comprobado nada, de que algunos entrenadores les piden dinero a ciertos jugadores que tienen en su plantilla para que sean titulares. O sea, se ha mencionado tanto y uno dice, cuando uno ve los jugadores, el desempeño de la selección, yo termino por creer todo eso, porque no encuentro otra explicación. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Alemania, Brasil, Italia, Francia, siempre están en los finalistas, en los campeones mundiales? Sus ligas están catalogadas como de las mejores del mundo, la inglesa, ¿no? Efectivamente. Y la Femex Food, bien desprestigiada. Sí, lamentablemente, y hacen papeles muy tristes en los mundiales. Otra cosa que también se ha mencionado, no hay documentos, podríamos decir que son especulaciones, pero se ha manejado. ¿Por qué algunos equipos que jugaban, que tenían su sede, que nacieron en la capital del país, de repente se van a los estados? Y se dice que el dueño del equipo habla con un gobernador, mira, quiero llevar el equipo allá para que tengan, fomentar el deporte, y le echan un rollo así, claro, sabroso, mentecato, ¿no? Y al final dicen, sí, pero tienes que colaborar con la nómina, ¿no? Entonces prácticamente esos equipos se van a otras ciudades, a otros estados, pero con dinero del pueblo se le está pagando la nómina, que es altísima, así sea un equipo más bajo, es altísima. ¿Te acuerdas del Atlante en Cancún? Sí. No sé si todavía sigue. Que ya no juega. No, ya no. No, ya hace como 3 años se fue a la Ciudad de México. Ahora juega en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Necaxa por años nació en el DF, y ahora está, creo que en Aguascalientes. Aguascalientes, sí, efectivamente. Sí, ya tiene muchos años allá. Hay un equipo que es propiedad de un expolítico que dijo una vez que vivir fuera del presupuesto era vivir del error. Perdón. Dijo que político pobre era un pobre político. Han Rong. Bueno, ajá, su hijo es el dueño del Tijuana. Y este es el que tiene ahí en esa ciudad cualquier cantidad de casinos. Órale, no, pues hay que diversificar, ¿no? La actividad, ¿no? O sea, todo lo que estoy hablando es nada más para que vea usted el nivel de corrupción que hay en el fútbol mexicano. Efectivamente, y todo esto combinado produce una mala calidad de espectáculo, una mala calidad de la selección mexicana, que, como decimos, va a los mundiales y nunca hemos llegado al 5º partido, a pesar de que se han hecho 2 mundiales en México y no hemos logrado. Entonces, ¿cómo es posible que otros países
como Colombia, por ejemplo, que pum, 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 y se organizan y hacen. Y estamos hablando de países que están con infraestructura deportiva menor a la que tiene México. O sea, cuando vienen algunos jugadores de equipos de naciones sudamericanas y ven las instalaciones, la infraestructura que tienen los equipos, dicen, hombre, qué cosas. Algunos de ellos jugaban ahí en estadios muy pequeños, en canchas en muy malas condiciones. Sí, sí. Y ven aquí y dices, y sin embargo, esos equipos, por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, han llegado a lugares más altos que México. Efectivamente. Y bueno, retomando la cuestión esta del ascenso y el descenso, yo por ahí leí, no recuerdo dónde, que los equipos de la Liga de Expansión en México, o sea, la segunda división, se iban a organizar para ir a la FIFA, para ir a denunciar esto que sucede con el fútbol mexicano. Porque, por ejemplo, yo les leí, este documento está fechado en mayo, hace ya 6 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, y lo mandé. Y después supe que estos equipos, los dueños de los equipos que están en la Liga de Expansión, se iban a organizar e iban a ir a la FIFA a denunciar toda esta situación que no puede ser, porque no permiten crecer al fútbol mexicano. Y están afectando a toda una ¿cómo se llama? A una, ¿cómo se le puede decir? No es una liga, a todo un nivel de futbolistas, la segunda división, sí, donde hay muchos equipos también. Efectivamente, sí. Y entonces, eso me enteré, pero que yo sepa, no han ido. Y no se ha hecho alguna relación hasta donde yo sé. No, no será que sí lo han intentado, pero los dueños más poderosos de equipos de fútbol los han o les han dado algo o les han prometido algo o los han amenazado porque se atreven a eso. Pues puede ser, pero yo lo que esperaba era que antes de que empezara este campeonato, que estos directivos de la Liga de Expansión ya se hubieran organizado y ya hubieran hecho cuando menos un documento y mandarlo a la FIFA, porque la Federación Mexicana de Fútbol está violentando varios artículos del reglamento de la FIFA, porque uno de los artículos es que haya ascenso y descenso en todas las ligas. Y como comentamos, hay 211 países afiliados a la FIFA. Es más, hay más países afiliados a la FIFA que a la ONU. Fíjate uno más. Bueno, entonces, hay que respetar el reglamento de la FIFA. O hay que denunciar que en México no se está respetando el reglamento. Ahora, habría que lanzar la interrogante. O la FIFA se está haciendo pendeja, está siendo cómplice, ¿no? O pues bien sí, no están informados, sí, pero sí. sería ¿cómo se llama? Casi imposible que una organización mundial de un deporte no sepa cómo operan sus afiliados. Es, sí, como si un presidente de México, un presidente de un país, no supiera lo que ocurre en algunos sectores o en algunos estados. Alguna institución, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo veo complicidad. A Joseph Blatter, cuando estaba cuando era el máximo jerarca de la FIFA, tuvo varias denuncias, sí. Porque la asignación de los países
para que se realicen, ¿cómo se llama? Los campeonatos de fútbol mundial. Ahí también hay corrupción. ¿Cómo es posible? La FIFA no paga un peso. Vamos, que si México quisiera otra vez, bueno, tiene que presentar una solicitud para que se haga aquí el mundial. La FIFA le da un pliego con requisitos, y ahí entre los requisitos obviamente aparecen estadios. Claro. Y esos estadios los construye el pueblo sede, con dinero, obviamente, del pueblo. Sí. Entonces, hay una desviación de recursos enorme. Ya me acuerdo, bueno, nos acordaremos de después de la masacre ordenada por el trompudo Gustavo Díaz Ordaz, perdón por lo de Gustavo, se realizaron, por eso es uno de sus motivos de ordenar la matanza es que para él era más importante la imagen de México como un país tranquilo, porque ya tenía cerca la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y para que se realizaran los Juegos Olímpicos se tuvieron que construir una alberca especial, sí, unidades habitacionales para los equipos, se mejoraron estadios. Sí, mucha lana se gastó. Entonces, en la FIFA también hay corrupción. Híjole. Digo, no podemos con qué comprobarlo, pero como dice el dicho, si grazna como pato, ¿no? Y tiene patas de pato, palmípedas, estamos hablando de un pato. ¿Qué soluciones o qué alternativas le ves tú a eso para que se reanude el ascenso y descenso? Respetar el reglamento de la FIFA, simplemente. Porque hay una serie de situaciones que necesitan ser reales. Porque el reglamento dice primera división y segunda división. Entonces, reglamentariamente es la primera y la segunda. Otro dice, el que quede en último se va para abajo y el que quede arriba se va para arriba. Y bueno, y fíjate que sube uno y baja uno. Pero hay países en donde suben 2 y bajan 2, sí, o suben 3 y bajan 3. O sea, es todavía, digamos, más dramático esto. Y se respeta. O sea, por ejemplo, en España suben 3 y bajan 3. Y así cada temporada. A ver, en la Federación Mexicana de Fútbol hay un organismo especializado en vigilar el cumplimiento de los estatutos. Pues yo creo que no. Yo creo que es la misma federación la que... Los dueños son los dueños de los equipos. Ellos hacen lo que quieren. Exactamente, es lo que digo en el documento. Que aquí en México, la Federación Mexicana de Fútbol hace lo que se le pega la gana. Y eso va en detrimento del deporte, en quitarle oportunidades a los futbolistas mejores y al público, pues es un fraude lo que nos están vendiendo. Efectivamente. Y, por ejemplo, la semana pasada, cuando jugó en el Estadio Corona allá en Torreón, el equipo, ya no me acuerdo ni cómo se llama el equipo de ahí, jugó y el estadio estaba... Santos Laguna. O sea, jugó el Santos contra no me acuerdo quién, y el estadio estaba a menos de la mitad, cuando normalmente el estadio se llenaba siempre. Y dijeron, miren, ahí está el resultado de todas las maniobras que pasan en el fútbol. Hay otra cosa que ocurre al capricho de los dueños de los equipos.
porque el gobierno nunca observa nada, ni hay un reglamento que regule los precios de las entradas a los encuentros. Se suben al antojo de los dueños o de los directivos. Sí, sí, efectivamente. Entonces, tenemos un equipo con jugadores, algunos tan malos, y aún así te aumentan el boleto de entrada, pues, ¿para qué voy? Efectivamente. Entonces, bueno, dices tú, ¿qué solución? Soluciones. Pues yo creo que pues todos, así que todos los aficionados al fútbol en México, millones y millones y millones, que reflexionemos en relación a esta situación y que tratemos de ver que el fútbol mejore, que se respeten los reglamentos. Porque hay una situación muy, muy interesante. Amigo televidente, ¿qué pasa cuando nosotros decimos Suecia como nación? Diciendo, Suecia. Suecia es el país más democrático del mundo. Allá toda la gente vive bien, no hay problemas, en cuestiones de salud, de educación, de lo que usted quiera. Y los diputados los puedes ver, ¿cómo se llama?, de operadores de un autobús urbano, trabajan. Sí, sí. Entonces, él decía, ¿qué imagen le llega cuando se dice Suecia, el país más democrático del mundo? Okay. ¿Y qué era Suecia hace 60, 70 años? Suecia fue uno de los países más corruptos del mundo. Del mundo. Fue tanta la corrupción que había en Suecia que ellos mismos se espantaron. Y dijeron, ¿cómo es posible que seamos tan corruptos? Y empezó un movimiento para acabar con la corrupción. Claro, no acabaron de la noche a la mañana. Pero empezó ese movimiento. Duró años. Hasta que Suecia se convirtió en el país más democrático del mundo. Ahora, nosotros como nación, pues ya empezó con López Obrador la cuestión de acabar con la corrupción. Pero yo creo que nosotros debemos empezar por nosotros mismos. Nosotros mismos ser honestos con nosotros mismos. No ser corruptos con nosotros mismos. Ir de acuerdo a la legalidad. Entonces, necesitamos, bueno, López Obrador ya comenzó esto de la revolución de las conciencias. Y yo creo que el pueblo ha ido entendiendo esto. Y yo creo que aquí en México ya se inicia una cuestión de acabar con la corrupción, pero tenemos que ser todos. Y de esa manera, Suecia dijo adiós a la corrupción y todo el mundo puso su granito de arena, todo el mundo. Y ahora Suecia es un ejemplo a nivel mundial de democratización en el gobierno, en la nación. Y de honradez. Todo. Entonces yo creo que necesitamos, en la Federación Mexicana de Fútbol, pues que la gente sea honesta. Digo, si mi equipo quedó en el último lugar, pues me voy a la segunda, hijo. No voy a dar 100, 200 o 300 millones de dólares por permanecer. No, yo creo que por eso son las leyes, por eso son los reglamentos. A ver, el gobierno puede llamar ya sea a los dueños o a la directiva de la Federación de Fútbol Mexicano y decirle, esto ya no puede continuar, es perjudicial para todos. ¿Puede? La verdad no sé. No te podría responder si puede o no puede. Pero ¿tiene la autoridad, la facultad? Tampoco lo sé. Pues yo creo que no, porque no se ha hecho nada. Yo una vez escribí a López Obrador también una así, diciéndole,
que intervenga, porque no puede ser que el fútbol en México esté así. Y no que yo sepa, él nunca ha dicho nada del fútbol, nunca dijo nada, López Obrador, de intervenir en la federación. Yo creo que no se puede. O sea, es una organización autónoma y pero que fuera autónoma, pero honesta. ¿No? Y lo que vemos es que algunos dueños que tienen varios equipos tienen poderosos medios de comunicación. Otros tienen empresas, son empresarios. El único que conozco que se maneja como, es una cooperativa, es la Cruz Azul. Exacto. Ahora, aquí yo le agradezco a Mario que tomáramos este punto, porque yo creo que esto hay que difundirlo. Yo espero que aquí en Panóptico llegue a cientos de gentes y que haya periodistas y haya gente que haya visto este programa y diga, bueno, pues sí, vamos a retomar el tema en algún canal de televisión o en algún noticiario o en la radio o en la prensa, pero que se siga moviendo este tema, darle más difusión para que haya más gente que intervenga y podamos, pues, solucionar toda esta situación. Fíjate, es muy triste lo que voy a decir, pero se han hecho denuncias, nos hemos enterado de el manejo asqueroso de las finanzas en el Instituto del Deporte, ¿no? Aquí en Quintana Roo. Hubo un director general, o un titular, pues, del COJUDE, creo que se llama, que los participantes a un evento nacional pues pidieron que les apoyaran con tenis o con el uniforme. Pues este sinvergüenza se fue aquí ¿cómo se llama? A comprar los tenis aquí en la zona libre. El día que los estrenaron, los tenis quedaron inservibles, ¿no? Es una otra. El gobierno del estado, varios gobernadores, sobre todo uno, donó muchísimas placas de taxis para que al alquilarlas fueran dinero que se fueran para allá. Terminaron vendiendo esas placas, ¿no? Y te puedo seguir enumerando, ¿no? Sí, sí. Hasta en nuestra propia casa no estamos hablando de un equipo profesional, estamos hablando de una obligación constitucional del gobierno de darnos espacios de recreación y de deporte. Y ahí también hay corrupción. Y nadie dice nada de los gobernadores. Claro, sí, sí, sí. Entonces, la lucha es titánica. Efectivamente. Y lo primero que necesita es algo muy elemental: querer, el deseo de mandar al bote de la basura la corrupción. Efectivamente. Y como tú dices, bien dicho, eso tiene que empezar a nivel personal. Sí, porque por ahí hubo una frase que alguien dijo: la corrupción somos todos. ¿La dijo quién, creo? Pues Miguel no, de la Madrid. No, y otro, creo que fue Peña, dijo, no, la corrupción es un asunto cultural que viene ya de años. Sí, ya es inherente a la cultura. Entonces, pues así ya somos, ¿no? No, pues no vamos a hacer, no, de ninguna manera. Hay mucha gente honrada, decente. Nosotros descendemos de civilizaciones que eran muy honrados, muy trabajadores. Oye, perdóneme que me salga, pero estoy del tema, pero estoy con el indicado. Entre
entre las grandes civilizaciones, hablo de los mayas, de los toltecas, por ejemplo, ¿había corrupción? No, maestro, no. Y si alguien cometía un delito, lo flechaban, Era sancionado. Sí, duramente sancionado. No, estas civilizaciones eran, pero... Por eso florecieron. Claro, sí. Sí, el sacerdote a lo suyo, el guerrero acá y esto acá, y todo el mundo bien organizado. Por eso construyeron esas cosas. O sea, no había de un campesino que le diera una lana o unos bultos de maíz al sumo sacerdote para que lo nombrara astrónomo. No, nada. O jefe militar. No, para nada, pues para nada. La gente prehispánica y las culturas eran muy honradas, muy honestas. O sea, esta corrupción es contemporánea. Esta corrupción es de nuestros años. la trajeron los españoles. Ah, bueno, ellos la trajeron. Ellos trajeron corrupción acá a México, efectivamente. Y a través del tiempo, pues se ha ido mezclando. Y ahora, como decíamos, ¿no? Pues es que la corrupción es ya parte de la cultura la mexicana, ¿no? No, y hay otra cosa más grave, fíjate. A pesar de que es un delito a nivel de leyes, la hemos incorporado como un valor y la hemos normalizado ya. Sí. Sí, por eso son todas estas luchas. Ahorita toda esa cuestión del Poder Judicial y que la huelga. ¿Por qué? Porque quieren defender sus privilegios. O sea, no es porque. Y fíjate que están en paro, están en una lucha, un paro, pero siguen cobrando. Sí, es lo que dice la misma Claudia. Y hay un juez, bueno, salió el video de un juez, pero supongo que hay varios, que siguen trabajando, tienen abiertos sus oficinas y está el personal, y la gente que está en paro, que está cobrando, lo fueron a amenazar, a regañar, que por qué estaba trabajando. Fíjate. Es el colmo. Sí. Y esta ley no afecta para nada las conquistas laborales de los empleados, sino a los que están allá enquistados hasta arriba en la pirámide. Ellos son los que están manipulando todo. Efectivamente, sí. Y ya están, a lo mejor me va usted a tachar de que estoy alucinando o de que fumé o que tomé, pero para mí esto ya incluso ya suena a lawfare, porque ya están amenazando a instituciones de encarcelar a los funcionarios si llevan a cabo la reforma agraria, la reforma judicial. Entonces, es normal. Corrupción. Cuando hay cambios, siempre hay un desequilibrio. Que tal cosa, hasta cierto punto es normal que haya manifestaciones ante el cambio, porque bueno, el cambio no sabemos exactamente cómo va a ser, pero ya que llega el cambio y todo esto, se normaliza. Ya cuando se normaliza, dicen, caray, pues no era tanto, ¿no? Te voy a poner una pregunta que te va a poner a pensar, o te vas a arrancar o las barbas o los pelos. ¿Tú ves en un futuro a un presidente o presidenta que no ha habido en la Federación Mexicana de Fútbol que diga, bueno, hoy que haciendo, les anuncio que vamos a acabar para empezar con la multipropiedad y que se retoma el descenso y el ascenso de los equipos? ¿Ves cercano esa posibilidad? Sí, fíjate que sí. Mira, yo tengo la esperanza de que la FIFA se entere y tome cartas en el asunto. Sabemos que hay mucha corrupción y que diga, vamos a mandar una comisión a México a ver cómo está la situación, y que esa comisión que venga a México y vea la situación y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué porquería es esta? Pues sí, oye, no lo puedes ver. Oye, México, ustedes de la Federación Mexicana de Fútbol,
Aquí está el reglamento de la FIFA. Ustedes tienen que respetar este reglamento. Fíjate hasta dónde se puede llegar, según yo. Entonces viene y les dice, aquí está. Ustedes están violentando el artículo 3, el 5, el 7, el 9, el 23, el 84. Están violentando una serie de artículos. Entonces, vamos a sentarnos con toda la federación de primera división, la de ascenso. Vamos a estar todos y vamos a analizar la situación. Y bueno, a veces así dentro de mis locuras, digo, bueno, entonces esta comisión va a decir, a ver, ¿por qué no hay ascenso y descenso? Específicamente, digamos ahí. Es que cuando la pandemia y este, bueno, sí, pero eso fue 1 año o 2 años o 3, sí, nada más. Entonces, vamos a regresar hasta ese momento y se acaba la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa después? Entonces, si después de la pandemia hay 1, 2 o 3 equipos que merecían estar en primera división, van a decir, bueno, fulano, sutano y mengano suben a la primera división y analizando todas las cuestiones de las tablas y decir, bueno, en primera división, en tal año, tal equipo quedó en último y este quedó en último, 3. Van a descender 3 y van a subir 3. Los que tienen el merecimiento y los que quedaron en el último, pues ni modo se van a la segunda. Y que dijera la Federación Mexicana de Fútbol, no, nosotros así nos conducimos y vamos a seguir así. Y ustedes no tienen por qué venir a decirnos. Y entonces la FIFA va a decir, está bien, compañeros de la Federación Mexicana de Fútbol, si ustedes así lo quieren, está bien, pero los vamos a desafiliar. Y ya no tienen mundial para el 26. En eso yo he pensado, fíjate. Mira, empiezo donde tú dices, la FIFA envía una comisión investigadora. Después de que realizan su averiguación, regresan a la FIFA, entregan un informe detallado, pormenorizado. La FIFA llama a los directivos de la Femex Food y les dicen, de acuerdo a nuestras investigaciones, ustedes están violando por lo tanto, les damos un plazo de, ¿qué será?, de 6 meses o 1 año para que se corrija todo esto. Y hoy, lo contrario, los desafiliamos. Sí. Esta es otra. Sí, es otra. O sea, sí, brincándonos la negociación o la plática entre los dirigentes de la Liga de Ascenso y la que está en primera división. Sí. Porque eso no creo. Pero esa es otra opción. Sí. O sea, sí, que la FIFA se deje de ser pendeja y abra los ojos y mande a alguien acá. Sí, efectivamente. Que la FIFA tome cartas en el asunto y actúe de acuerdo a la legalidad. Por eso son los reglamentos, ¿sí? Por eso son las leyes. O sea, no van a inventar el hilo negro ni nada. Simplemente van a ver si efectivamente... Aplicar. Exacto, sí, aplicarlos. Si se hacen reglamentos, ordenamientos o leyes, es para aplicarlas. Efectivamente. No para pisotearlas, transgredirlas. Sí. Efectivamente. Bueno, entonces, amigos televidentes, yo creo que ya con todo este rollo ya estamos hasta medio mareados de tanto fútbol. Yo creo que ahí le podemos dejar, Mario, ¿cómo la ves? Ya no tienes nada más pues que decir del sería, tema. Pues habría mucho que hablar, pero si nos quedamos aquí, nos ponemos varias horas y ejemplos de muchos y de otros países y no creo que sea el caso. A mí lo que me interesaba era esto, muy concretito, que haya ascenso y descenso el fútbol mexicano. Y te agradezco mucho Este es el documento que leyó aquí nuestro invitado, el antropólogo y arqueólogo Jaime, que le envía a la FIFA pidiendo su intervención
en el descenso y ascenso de los equipos en el fútbol mexicano. Efectivamente, no sé si se pueda quedar allá en Panóptico y cualquier persona lo pueda. Lo puedo subir solo el documento. O Sí, sea, así como sí. está, va a quedar, quien vea el programa lo va a ver. Pero aparte puedo subir el documento solito, por órale, si les da sí. escuchar escuchar Sí. todo, Perfecto. puede leer, Sí, lo subo. pues muy bien. Bueno, Jaime, te agradezco infinitamente, como siempre. Eres un buen comunicador Gracias, desde gracias. hace años, ¿no? Y yo te agradezco el espacio, el tiempo, tu paciencia y toda esta comunicación con el amable auditorio. Un saludo a todos, compañeros. Dejamos un asunto pendiente que te lo pregunté y me dijiste que lo iban a tratar a nivel de asamblea, porque los trabajadores de Lina están inconformes con el uso que le han dado a las zonas arqueológicas ciertos políticos y están en desacuerdo con el papel pusilánime del director general del INAH. Y resulta de que lo ratifican. Y entonces lo dejamos para otro. Será otro tema. Porque claro. Eso es una lucha que tiene sí, ahí. Sí, efectivamente. Y si hablamos de eso, también nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces lo dejamos para una siguiente. Ojalá y a lo mejor por un poco de vergüenza o de honestidad, renuncia, ¿no? Lo dudo, pero bueno, lo platicamos en su momento. Un saludo a todos. Gracias, que tenga un maravilloso fin de semana. Hasta la próxima.